A ver, ¿qué pueden tener en común una bandada de pájaros, un enjambre de bacterias y las células de nuestros tejidos? A primera vista, la verdad es que parece que poco. Pero la física nos enseña que todos, en el fondo, siguen unas reglas sorprendentemente parecidas. Hoy vamos a meternos de lleno en la materia activa, la física que describe los sistemas vivos y, bueno, todo aquello que se mueve por sí mismo. Vale, vamos a entender bien este concepto. La mejor forma de pillar qué es la materia activa es con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos unas hojas secas que arrastra el viento. Son pasivas, ¿verdad? Es una fuerza de fuera, el viento, la que las mueve. Ahora, pensemos en una bandada de estorninos. Ahí no hay ningún viento que los empuje a todos a la vez. Cada pájaro es su propio motor. Quema su propia energía para mover las alas. Pues esa es la diferencia clave. La materia activa está hecha de piezas que tienen, cada una, su motor interno. Y este es el punto que lo cambia absolutamente todo. La energía se mete en el sistema a nivel de cada partícula. No hay un director de orquesta ni un pastor guiando al rebaño. Cada unidad, ya sea un pájaro o una célula, consume su propia energía y decide qué hacer basándose en lo que tiene justo al lado. Y esta idea tan simple, que la energía viene de dentro y no de fuera, es la responsable de esos patrones de autoorganización tan alucinantes que vemos en la naturaleza, desde lo más pequeño dentro de una célula hasta ecosistemas enteros. Para que nos hagamos una idea clara de este campo, vamos a seguir un camino. Primero veremos por qué llamamos a estos sistemas motores propios. Luego descubriremos que juegan con un nuevo conjunto de reglas físicas, un poco distintas a las que estamos acostumbrados. Después aprenderemos a distinguir entre fricción seca y flujos húmedos, según dónde vivan. Y ya al final ataremos todos los cabos en la física de la materia viva, para ver cómo se aplica todo esto a la biología. El gran objetivo de este campo de la física es, la verdad, muy ambicioso. Se trata de encontrar un único lenguaje, un marco teórico que sirva para describir igual de bien cómo se mueven los motorcitos moleculares de nuestras células y cómo lo hace un banco de peces de kilómetros de largo. La meta es encontrar esos principios universales que no dependen del tamaño, sino de la física fundamental del movimiento en grupo. La primera herramienta que tenemos para clasificar estos sistemas es la simetría. Por un lado tenemos el orden polar. Aquí, cada partícula es como una flecha, tiene una cabeza y una cola. Lo normal es que tiendan a alinearse todas en la misma dirección, como si un montón de gente caminara hacia la misma puerta de salida. Por otro lado está el orden nemático. En este caso, las partículas son más como un lápiz, sin una punta clara. Se alinean sí en paralelo, como troncos flotando en un río, pero no hay un acuerdo sobre hacia dónde ir. Unos pueden ir para adelante y otros perfectamente para atrás. El orden polar es, seguramente, el que primero se nos viene a la cabeza. Lo vemos por todas partes, en las migraciones de los ñus, en los bancos de sardinas que se mueven como si fueran un solo bicho gigante para escapar de un depredador. En todos estos casos, la alineación polar de cada uno de los individuos da como resultado un movimiento del grupo que es clarísimo y definido. Vamos, que todo el grupo se desplaza a una en la misma dirección. Ahora, fijaos bien en esta imagen porque es un ejemplo perfecto del orden nemático. Lo que estamos viendo son melanocitos, que son células de la piel humana creciendo en una placa de laboratorio. Cada célula se activa, se mueve, empuja, tira de sus vecenas. ¿Y veis el patrón que forman? Son como estructuras alargadas, como ríos que se remolinan. Hay un orden local clarísimo. Las células se alinean unas con otras. Pero si nos alejamos y miramos el conjunto, el tejido no se mueve a ningún sitio. Es un estado súper dinámico, lleno de actividad local, pero que globalmente está quieto. Hasta ahora todo parece bastante lógico. Los sistemas polares se mueven, los neumáticos no. Pero aquí es donde la física de la materia activa nos da una sorpresa, donde la cosa se pone de verdad interesante. Resulta que en estos sistemas las imperfecciones del orden, lo que llamaríamos defectos, no son solo fallos, es que son de hecho los auténticos motores del movimiento. A ver, cuando el patrón de alineación nemático se rompe, aparecen estos puntos especiales, que se llaman defectos topológicos. Aquí en la imagen vemos los dos más básicos. A la izquierda el defecto de más un medio. Fijaos en que tiene forma de cometa. Y esa forma, esa asimetría, es la clave de todo. Aunque el sistema entero es nemático, justo en ese punto se crea una pequeña zona con polaridad, como si hubiéramos metido una flechita en el material. A la derecha está el contrario, el defecto menos un medio, que tiene una forma más parecida a un trébol. Y aquí llega la nueva regla del juego. En un sistema activo donde cada partícula está ahí gastando energía, la propia geometría del patrón genera una fuerza. La curvatura en las líneas, como la que vemos en la cabeza del cometa, se convierte directamente en una fuerza que empuja. Es una idea brutal. La forma del orden dicta si algo se mueve o no. Y esto no es solo teoría,
Es que se puede ver, esta secuencia es espectacular. Fijaos en el defecto +1 el que tiene forma de cometa en el círculo rojo. Aprovecha la energía de las partículas activas que lo rodean y de repente empieza a moverse por sí mismo. Se convierte en una especie de nadador autopropulsado que ha nacido espontáneamente del propio sistema. Y ahora, mirad a su compañero, el defecto -1 en el círculo verde. Como su forma es más simétrica, se queda quieto, no se mueve. Es un ejemplo increíble de cómo la actividad, al combinarse con una ruptura de la simetría, puede generar movimiento de la nada. Muy bien, ya hemos visto cómo clasificar los sistemas por su simetría interna, polar o nemática. Pero todavía nos falta una pieza importante del puzzle. Ahora vamos a añadir una segunda dimensión al análisis, cómo interactúan estas partículas con el medio que las rodea. Podemos dividir los sistemas a grandes rasgos en secos y húmedos. En un sistema seco, como una manada de animales en el suelo o unas células sobre una placa, el momento se está perdiendo todo el rato por la fricción. Cada paso que dan es una lucha contra esa fricción. En cambio, en un sistema húmedo, como unas bacterias nadando en agua, la cosa es muy diferente. Ahí el momento se conserva. Cuando una bacteria se mueve, empuja el fluido, y ese movimiento del fluido afecta a otras bacterias, incluso a las que están lejos. Es como si mantuvieran conversaciones a larga distancia a través del agua. Y cuando juntamos estos dos criterios, simetría y entorno, ¡boom!, obtenemos un mapa conceptual potentísimo. Una manada es polar y seca, tienen dirección y luchan contra la fricción del suelo. Las bacterias en un charco son polares y húmedas, tienen dirección y crean flujos en el agua. Los melanocitos que vimos antes son nemáticos y secos, se alinean sin una dirección clara sobre un sustrato. Y el citoesqueleto dentro del citoplasma de una célula es el ejemplo perfecto de un sistema nemático y húmeno. De repente, cosas que parecían no tener nada que ver empiezan a encajar en el mismo marco físico. El comportamiento típico de un sistema activo húmedo es esta cosa tan fascinante que se llama turbulencia bacteriana. Es como un baile caótico, lleno de remolinos, que aparece por la acción conjunta de millones de nadadores microscópicos. Pero ojo, a diferencia de la turbulencia de un río, no necesita grandes velocidades. Nace de las interacciones a través del fluido, del efecto acumulado de cada bacteria empujando el agua a su alrededor. Es la firma inconfundible de que el momento se está conservando. En el otro extremo, los sistemas secos se comportan de una forma totalmente diferente. En lugar de ese caos de remolinos, lo que vemos muchas veces es la formación de un orden espectacular, las bandas viajeras. Son como olas estables de alta densidad donde todo está muy alineado, que se van propagando por el medio. Este tipo de patrón a gran escala solo es posible porque la fricción con el sustrato lo estabiliza todo e impide que esas interacciones a larga distancia lo destruyan, que es justo lo que pasaría en un sistema húmedo. Y todo este marco de simetría y de conservación del momento nos lleva a la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué? ¿Cómo nos ayuda a entender cómo funciona la biología? Porque claro, esto no son solo experimentos curiosos, son los principios físicos que la vida misma utiliza para construirse, para moverse y para funcionar. Para hacer esa conexión necesitamos un último concepto, el estrés activo. Es, básicamente, la fuerza mecánica que el propio sistema genera desde dentro. Si las piezas tienden a juntarse, a tirar unas de otras como si fuera un músculo, decimos que el estrés es contráctil. Si lo que tienden es a empujar hacia afuera, a expandirse, es extensil. Y es esta fuerza, generada desde dentro, la que permite a una célula cambiar de forma, a un tejido plegarse para formar un órgano o a un músculo levantar un peso. Este experimento es una demostración brillante de cómo se pueden medir estas fuerzas. Los científicos crean un gel activo con actina y miosina, que son las mismas proteínas que tenemos en los músculos. Lo meten en un tubito de vidrio muy fino. Y lo que pasa es que los motores de miosina tiran de los filamentos de actina, y el resultado es que todo el gel se contrae. Fijaos cómo se despega de las paredes del tubo. Para medir cuánta fuerza hace, ponen unas gotas de aceite en los extremos. El gel tira de ellas y las deforma, y midiendo cuánto se deforman, pueden calcular con precisión el estrés activo del material. Esta es, literalmente, la fuerza que una célula usa para estrangularse por la mitad y dividirse en dos. Y esta cita del artículo original resume a la perfección cuál es el gran sueño de este campo. El objetivo no es tener que describir cada sistema vivo por separado, sino descubrir los principios universales que hay por debajo. Se trata de entender que bajo toda la increíble diversidad de la vida operan las mismas leyes fundamentales de la física, dictadas por la simetría y las leyes de conservación. Lo que nos deja en la puerta de una era completamente nueva. Si estamos empezando a descifrar el manual de instrucciones físico que usa la vida para autoorganizarse, la pregunta ya no es solo cómo funciona la vida. La pregunta ahora es, ¿qué nuevos materiales activos, materiales inteligentes, podemos diseñar y construir nosotros? Materiales que se reparen solos, que se muevan, que hagan tareas complejas por su cuenta. La verdad es que apenas estamos empezando a imaginar las posibilidades.